Bueno, ahora una vez que hicimos el arroz simple, que es el 1 y 1, como ya les dije en el otro video, voy a explicarles la variante que es el arroz doble. El arroz doble se hace de la siguiente manera, también número impar de puntos. Como ven, el tejido, a ver si acerco, queda reversible del derecho y del revés de la prenda. Entonces, vamos a empezar la primera hilera de el punto arroz doble. Sería así: un revés, un derecho, un revés, un derecho, un revés, derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés. Giro el tejido, la segunda hilera, y pido disculpas por los sonidos externos, que hay una obra al lado. En la segunda hilera y del revés de la prenda vamos a hacer, en este caso tenemos un punto derecho, tejemos un punto derecho, tejemos un punto revés, un derecho, un revés, un derecho, un revés. En esta hilera es tejer como se presentan los puntos. Donde hay un derecho se teje derecho, y donde hay un revés se teje revés. Ahora me toca un revés, derecho, revés, y termino con un derecho. La tercera hilera, giro el tejido, ahora sí invierto los puntos. Donde tengo un punto revés, lo tejo al derecho. Empiezo un derecho, donde tengo un punto derecho lo tejo al revés, un derecho, un 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 revés, y termino con un derecho. Cuarta hilera. Ven que aquí tenemos un punto revés y a continuación un punto derecho. Bueno, entonces vamos a tejer como se presentan. Empieza con un revés, tejemos un revés. Segundo punto es un derecho, lo tejemos al derecho. Tercer punto, un revés, revés. Cuarto punto, perdón, un derecho, que es esta espiguita, el derecho, y así sucesivamente intercalándolos. Pero manteniendo la secuencia de la anterior hilera, ¿no verdad? O sea, ¿cómo se presentan? Terminamos esta hilera con un revés.
No sé si se llega a apreciar la diferencia entre uno y otro. O sea, cada 2 hileras intercalamos los puntos. Voy a hacer otra hilera más. Ahora vemos que en el tejido tenemos un punto derecho de comienzo, aquí. Entonces vamos a intercalarlo y hacer un punto revés. Un punto derecho. Tenemos un punto derecho, lo intercalamos y hacemos un punto revés. Un punto derecho. Un punto revés. Y así sucesivamente hasta finalizar la hilera. Voy a ir un poco más rapidito. Giramos el tejido y lo mismo que les explicaba antes. Tejemos los puntos como se presentan. En este caso es un punto derecho. Hacemos un punto, tejemos al derecho. El segundo punto es un punto al revés. Tejemos al revés. Una espiguita, que es el punto derecho, tejemos al derecho. Revés, derecho y así hasta finalizar. Es un punto cualquiera de los dos muy bonitos para prendas de adulto, para prendas de niño, para bebés, para detalles. Queda, como ven, mantiene la estructura, no se expande, para bordes, para ruedos. Realmente queda bonito de las dos maneras. Y voy a intentar hacer rapidito una cuarta. Perdón, acá empiezo el derecho, revés, son siempre número impar de puntos, y pueden empezar, yo empecé con punto revés, pero pueden empezar con punto derecho, ¿no? Derecho, revés, o revés, derecho, revés, derecho. También hay otro detalle, si ustedes, yo en este caso no le agregué punto de orillo, pero quienes quieran pueden agregarle el punto de orillo y luego seguir con la secuencia que les explico en ambos puntos, en la versión del punto arroz simple y del punto arroz doble.